Muy bien, como hemos estado estudiando los anteriores domingos, hemos visto la vida de nuestro Salvador Jesucristo, hemos visto la persona de nuestro Salvador Jesucristo, el oficio de nuestro Salvador Jesucristo, y hoy vamos a ver cómo por medio de nuestro Salvador Jesucristo nosotros recibimos lo que es la justificación y juntamente con la justificación también la santificación del creyente en Cristo. Hoy vamos a basar este estudio de la justificación y la santificación del creyente en Cristo en dos pasajes de la Escritura. Y ambos pasajes se encuentran en la misma carta. Esta carta es la carta a los Romanos. El primer pasaje que vamos a ver con respecto a la justificación es Romanos capítulo 4, versículos 1 al 5. Y el siguiente pasaje en lo que respecta a la santificación está en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Los puntos que vamos a tocar en esta mañana es, punto número 1, la justificación por la sola fe. Y punto número 2, la santificación de los justificados. Así que haremos lectura. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 5. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Dice el apóstol Pablo. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es muy importante tomar en cuenta algunos aspectos en lo que respecta al contexto y los destinatarios de lo que está escribiendo Pablo acá. Pablo le está escribiendo esta carta a una comunidad de cristianos en Roma, en la ciudad de Roma. Pero estos ciudadanos, estos cristianos en Roma, eran en realidad israelitas. ¿Y cómo nosotros podemos intuir de forma certera que estos eran israelitas que convivían en Roma? Es que cuando nosotros leemos la carta a los romanos, podemos apreciar muchos detalles que solamente judíos podían conocer, porque eran escrituras judías. El apóstol Pablo usa muchas ilustraciones del Antiguo Testamento, entre ellas personajes del Antiguo Testamento. Usa, por ejemplo, a Abraham, que es lo que nosotros vamos a estudiar ahora. Abraham como ejemplo. Usa a David, a Adán, a Sara. También hace referencia a Rebeca, a Jacob y a Esaú, y también a Faraón. Usa muchos argumentos del Antiguo Testamento para explicar doctrina. Entonces nosotros podemos intuir que en esta comunidad de cristianos en Roma había una gran variedad de ellos que eran judíos. Ahora vamos a empezar con nuestro inciso A, en el que vamos a hablar sobre el ejemplo de Abraham en la justificación. Pablo usa a Abraham como ejemplo para empezar a enseñar sobre la doctrina de la justificación a estos creyentes en Roma. En el versículo 1 de este capítulo 4 que leíamos dice: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Cuando el apóstol Pablo dice Abraham nuestro padre según la carne, está hablando de Abraham como antepasado de los israelitas. Se dan cuenta que Pablo usa esos términos, ¿no? Nuestro padre. Entonces ahí tenemos una evidencia más de que dentro de esta comunidad de cristianos en Roma había una gran variedad que eran judíos. ¿Qué halló Abraham? Nuestro padre, nuestro antepasado según la carne, pregunta Pablo. Pablo está utilizando de manera intencionada, y creo que vale decir que está siendo inspirado por el Espíritu Santo para usar a Abraham como ejemplo. ¿Y quién es Abraham?
¿Por qué razón el Espíritu Santo está guiando a Pablo para hablar sobre Abraham y así explicar sobre la justificación? Abraham es el modelo, es la meta que todo israelita tenía para imitar, para seguir. Abraham es el modelo de todo israelita. Así que cuando el apóstol Pablo usa a Abraham como ejemplo, está tocando una fibra bien delicada en el corazón, en el orgullo de todo israelita. Pero ¿quién es Abraham? ¿Qué hizo Abraham? El apóstol Pablo dice, ¿qué diremos que hizo Abraham en la carne? ¿No? ¿Qué hizo Abraham en la carne? ¿Qué halló Abraham en la carne? Bueno, en lo que Abraham vivió en su vida podemos mencionar muchas cosas por las cuales Abraham fue puesto en un pedestal por los israelitas. Por ejemplo, cuando Dios le llamó salir de Ur de los Caldeos, ¿no? Le mandó salir de su parentela e ir a un lugar desconocido donde Abraham solamente tenía que confiar en Dios. Dice la Escritura que Abraham creyó y obedeció a Dios y salió. Y cualquiera puede decir, wow, qué fe de Abraham, ¿no? El ejemplo de los israelitas. Pero luego podemos ver también que Dios le mandó diciendo, tienes que entregarme a tu hijo, a tu amado, a tu primogénito, a Isaac, al hijo que tuviste en tu vejez. ¿Y Abraham qué hizo? Bueno, en fe y obediencia, agarró el cuchillo, fue con su hijo al monte y a punto de sacrificarlo para entregárselo al Señor, Dios lo detiene. Dios lo detiene. Cuánta fe, cuánta obediencia de este ejemplo, de este modelo para los israelitas, que es Abraham. ¿Qué podemos ver también en la vida de Abraham? Abraham, por ejemplo, recibió las promesas de Dios. Abraham recibió las promesas de Dios, asombrosas promesas de parte de Dios. Una de esas promesas era que él iba a tener un hijo en su vejez, Isaac, y por medio de ese hijo, de esa promesa, iba a ser padre de millares y millares. Padre de millares de hijos, así como las estrellas, si se las puede contar, y como la arena en el mar, si se las puede contar, dijo el Señor, así será tu descendencia. Entonces, Abraham recibió grandes promesas de Dios. Y bueno, para terminar y solamente tocando algunos puntos de qué es lo que podemos ver que halló Abraham en la carne, en cierta forma, ¿no? En cierta forma, Abraham fue llamado amigo de Dios. Eso lo podemos apreciar en Isaías 41:8. El profeta Isaías menciona que Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Quién tiene ese gran privilegio? ¿Quién puede ganarse ese gran privilegio, ese honor de ser llamado amigo de Dios? Eso nos habla de una intimidad con Dios. Ahora nos damos cuenta de repente viendo un poco sobre la vida y los logros, entre comillas, de Abraham en la carne, por qué los israelitas lo pusieron en su pedestal, ¿no? Como el ejemplo, el modelo de todo israelita. Ahí es en donde tenemos que llegar, a ser como Abraham. Ahora, el apóstol Pablo está usando a ese modelo como un ejemplo para enseñar sobre la justificación. La pregunta del apóstol Pablo, una vez más, ¿qué halló Abraham en la carne? ¿Cuál sería la respuesta implícita? Nada. Nada. Abraham no halló nada según la carne. Eso es lo que Pablo quiere enfatizar. Y bueno, para enseñar sobre la justificación, continúa diciendo, porque si Abraham fue justificado por las obras, es decir, por lo que Abraham haya hecho en su vida, por lo que Abraham haya logrado con su esfuerzo en su vida, tiene de qué gloriarse. Pero ahí aclara, pero no para con Dios. No para con Dios. Abraham pudo haber recibido grandes promesas de Dios. Abraham puede que por fe haya obedecido a Dios y haya salido de su parentela y haya ido a un lugar desconocido confiando en Dios. Abraham puede que por fe también haya estado a punto de sacrificar a su hijo, a su unigénito, confiando en que Dios podía incluso levantarlo de los muertos. Pero incluso el apóstol Pablo dice que todo lo que Abraham haya hecho aquí en la tierra no hace que pueda gloriarse delante de Dios. No hace que pueda gloriarse delante de Dios.
Isaías, capítulo 64, verso 6, dice, todos nosotros, el profeta Isaías se incluye ahí, todos nosotros somos como suciedad, como basura. Y todas nuestras justicias, es decir, nuestras mejores obras, nuestras mejores acciones, son como trapos de inmundicia. Como el trapo más sucio que nosotros podemos tener en mente, así son nuestras mejores acciones. Así fueron las mejores acciones de Abraham también. En la carne nadie puede agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios. Nadie puede gloriarse delante de Dios en cualquier cosa que podamos hacer en la carne. Y ahora vamos a tocar una fibra un poquito más profunda. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo, hablando de qué es lo que consiguió Abraham en la carne, dice que para el ojo del hombre, cualquiera puede decir, wow, Abraham, un gran hombre de Dios, un gran hombre que consiguió muchas cosas. Pero Pablo aclara y dice, pero para con Dios no puede gloriarse, ni siquiera de la fe por la cual salió en obediencia de su parentela, ¿no? De Ur de los Caldeos. Porque ¿qué dice Pablo a los Efesios? Que incluso la fe es dada como un regalo. Nadie va a llegar al cielo incluso gloriándose de la fe que tuvo, ¿no? Cualquiera puede decir, sí, yo no me glorío de mis obras, pero de mi fe. Nadie va a poder llegar al cielo haciendo alarde de la fe, ni siquiera Abraham. Como leímos hace un momento, Abraham no va a poder, no tiene de qué gloriarse a Dios, aunque lo tengamos como un ejemplo de fe. La fe es un regalo que viene de parte de Dios. Nuestro orgullo, y esto es muy importante, nuestro orgullo es traspasado con esta verdad. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, en nuestra pecaminosidad, tristemente, nosotros queremos una tajada de gloria. Porque cuando nosotros hablamos de que la fe, incluso con la que nosotros podemos obedecer a Dios, es algo que viene de parte de Él a nosotros como un regalo. Y es Dios quien se lleva toda la gloria cuando nosotros hablamos de que obedezco a Dios porque tengo fe, pero es algo que Dios me ha concedido para poder obedecerle. Abraham obedeció a Dios y tuvo una vida en la que nosotros lo vemos como un gran siervo, y fue porque Dios obró en él. Obró en él. Ni Abraham ni ninguno de los que estamos en esta sala vamos a llegar al cielo gloriándonos de ninguna obra, ni siquiera de la fe. Versículo 3. Versículo 3. El apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y el verso 3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? El apóstol Pablo va a poner firmeza a su argumento en base a la palabra de Dios, a la Escritura. Él no va a decir, bueno, yo pienso que, o mi opinión es que. El apóstol Pablo se va a la Escritura y dice, porque ¿qué dice la Escritura? No nos olvidemos, Pablo está tocando una fibra bien delicada en el corazón de los judíos, usando como ejemplo a su gran modelo y bajándolo del pedestal para enseñarnos que ni siquiera Abraham tiene de qué gloriarse. Así que, ¿cuál es su fuente de Pablo para decir esta gran cosa que está moviendo los cimientos de estos hermanos? La Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Dice Pablo. Pablo fundamenta su argumento con la inerrante e inspirada palabra de Dios. Cualquiera que estaba en desacuerdo con lo que Pablo estaba diciendo no estaba en desacuerdo con Pablo en sí mismo. Estaba en desacuerdo con Dios. ¿Qué dice luego
¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. El apóstol Pablo usa Génesis capítulo 2, versículo 6. Cuando Abraham Abraham recibe la promesa de Dios de que tendría un hijo en su vejez, y por ese hijo, por esa promesa, él sería padre de millares y millares, y por él o por medio de él serían benditas todas las naciones. ¿Y qué pasó con Abraham cuando escuchó esta promesa de Dios? Dice que creyó a Dios. Y esa fe le fue contada por justicia. Esta palabra contada se puede traducir también como imputada. Imputada. Es un término que se usa en un contexto financiero, como también en un contexto legal. La palabra imputada o acreditada significa tomar algo que pertenece a alguien, y dárselo a otro como regalo, acreditárselo a otro como regalo. Es como si alguien en tu cuenta de banco, por ejemplo, si es que tienes una cuenta de banco, alguien te deposita una cuenta inimaginable de dinero, ¿no? Y tú dices, wow, qué regalo, ¿no? Ahora, eso es nada a comparación de lo que Pablo está enseñando acá. Pablo está enseñando que Dios en nuestra cuenta espiritual nos ha depositado la justicia de Cristo. La justicia de Cristo. ¿Y esto cómo sucede? Dice que es por medio de la fe. Así como Abraham creyó y le fue contada, le fue acreditada a su cuenta espiritual la justicia de Cristo, así también con todos los que creemos en Cristo. La justicia del perfecto es acreditada a nosotros. Y de esta manera sacamos el concepto de que justificación es ser posicionados como justos delante de Dios. Dios nos ve como justos una vez que hemos sido justificados. Inciso B. Bueno, nuestro inciso A estábamos viendo el ejemplo de Abraham con respecto a la justificación. Ahora, inciso B, vamos a ver que el apóstol Pablo usa el ejemplo del trabajo para ilustrar la justificación por gracia. El versículo 4 dice, pero al que obra. Esta palabra obra viene del griego ergazomai, que significa trabajar, significa esforzarse, laborar, dedicarse, ocuparse en algo. En este caso, cuando Pablo dice, pero al que obra, Pablo se está refiriendo a aquellos que pretenden esforzarse, pretenden ocuparse ellos mismos de su salvación. Ellos quieren conseguir la salvación por medio de su propio esfuerzo. A eso se refiere Pablo con el que obra. No es que la obediencia a la ley, porque aquí estamos hablando de un contexto en el que Pablo le está diciendo a personas que pretendían, bajo la obediencia de la ley de Dios, conseguir su salvación, ¿verdad? No estamos diciendo que no debemos cumplir la ley de Dios. No estamos diciendo que la ley de Dios sea mala, no. Lo que estamos diciendo es que cuando una persona pretende conseguir el favor de Dios cumpliendo la ley, cuando alguien quiere conseguir la justificación delante de Dios por cumplir la ley, ahí está el pecado. Ahí está el error. Porque en primer lugar nadie puede cumplir la ley perfectamente. La Escritura nos dice que no hay justo ni a uno. Todos estamos perdidos. Siempre nuestro corazón pecaminoso nos hace inclinarnos hacia el mal. Y la Escritura nos enseña justamente eso. Nadie puede cumplir perfectamente la ley. Nadie. Con un solo mandamiento roto, ya hemos incumplido toda la ley. Toda la ley. Entonces, imposible que alguien pueda cumplir la ley para justificación delante de Dios, para salvación de los pecados, ¿no? Gálatas, por ejemplo. Vamos a leer Gálatas capítulo 3,
versículos 6 al 14. Y es muy interesante que el apóstol Pablo usa este ejemplo de Abraham, el mismo ejemplo de Abraham, para enseñarles a los Gálatas, a esta iglesia, a estos creyentes, con respecto al tema de la ley. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 14 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El mismo verso, ¿no? Génesis capítulo 15. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y es algo que el apóstol Pablo empieza a romper también, ¿no? Los mitos, a romper esos esquemas que se habían construido en su mente muchas personas y muchos que hoy en día también ignoran. Los verdaderos hijos de Abraham, descendientes de Abraham, son descendientes por la fe, no por la carne. ¿Qué sigue diciendo el apóstol Pablo? Dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Refiriéndose a esa promesa que Dios le estaba dando, ¿no? A esa promesa: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hay algo que tenemos que notar acá, es que el apóstol Pablo, siempre que se refiere a Abraham, se refiere como aquel que cree, ¿no? Como aquel que creyó, aquel que tuvo fe, la fe de Abraham, la fe de aquel que creyó en la promesa de Dios. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Por la cual serían benditas las naciones, dice, ¿no? Bueno, eso vamos a llegar a un momento, pero sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 10 de Gálatas capítulo 3: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cuando nosotros hablamos de la fe y luego hablamos de las obras de la ley, estamos hablando de dos cosas totalmente opuestas. La ley, si tú quieres justificarte por medio de la ley, dice la Escritura, es algo que tienes que hacer perfectamente desde que naciste hasta que te moriste. La pregunta es: hasta ahora, ¿hasta dónde vamos? ¿Ya has incumplido la ley de Dios? ¿Ya has mentido? Bueno, la Escritura dice: no mentirás. ¿Ya has mentido por lo menos una vez? Desde esa primera vez que mentiste, ya eres transgresor de la ley. Y es imposible que puedas ser justificado por la ley. ¿Ya has robado? ¿En algún momento te apropiaste de algo que no te pertenecía? Bueno, la palabra de Dios dice: no robarás. Ese es el mandamiento. Si en algún momento robaste, entonces ya eres transgresor de la ley. Es imposible que puedas ser ya justificado. Una vez transgredida la ley, ya estás bajo maldición. Eso es lo que está enseñando Pablo acá. Por eso es que es imposible que alguien pueda cumplir perfectamente la ley. Primero, porque no podemos, porque estamos en la condición pecaminosa. Estamos en una condición pecaminosa. Y los estándares de Dios son santos y puros que no los podemos cumplir. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Y que por la ley, versículo 11, ninguno se justifica para con Dios. Por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere obras, ¿no? El que hace estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y aquí es en donde Pablo quería llegar. Cuando Pablo está explicando sobre Abraham y sobre la fe en aquella promesa que Dios estaba recibiendo, ¿cuál es la que Dios estaba dándole a Abraham? ¿No? La promesa que Dios le daba a Abraham, por la cual serían benditas las naciones y por la cual ahora los gentiles pueden llegar a ser salvos. ¿Cuál es esa promesa? Dice Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, es decir, Cristo, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero.
Jesucristo fue colgado en un madero como si Él hubiera sido transgresor de la ley, aunque la Escritura nos dice que Él vivió perfectamente, cumplió la ley a cabalidad. Él no conoció pecado, pero fue colgado como si hubiera sido un transgresor. ¿Pero para qué? Para que en Cristo Jesús, dice Pablo, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, otra vez, por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces queda muy claro cuando el apóstol Pablo explica sobre el que obra, ¿no? Pero el que obra está hablando de aquel que pretende justificarse por medio de las obras de la ley. Pero Pablo dice, no, es imposible. Nadie puede hacer eso, ¿no? Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ¿tú te consideras un ser humano? Bueno, Pablo te mete entonces en esta categoría. Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué pasa con el que obra, con el que está trabajando? Dice, el que trabaja, el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, dice el apóstol Pablo a los romanos, sino como deuda. Cuando una persona, por ejemplo, se mató trabajando todo un mes y al final del mes el jefe, el patrón viene y te paga el sueldo, ese sueldo no es un favor del patrón para ti, ¿verdad? Cuando tú recibes el sueldo a fin de mes, tú no dices, gracias señor patrón por este favor. No, tú dices, yo me rajé, sudé la gota gorda por este sueldo, por este salario. Pablo está diciendo eso, ¿no? Pablo está diciendo que todo aquel que ha trabajado, al final el salario no es una deuda o no es un favor, ¿no? No es gracia, sino una deuda. Es algo que te debían, es tu derecho que te tienen que pagar, ¿verdad? Por eso, cuando Pablo enseña esto, nos está diciendo que la gracia es gracia precisamente porque es gratuita. La gracia es gracia porque no es un derecho tuyo. No lo mereces. No es algo por lo cual tú dices, yo sudé la gota gorda, así que venga la gracia. No. La gracia justamente es gracia porque no has hecho nada para merecerla. No has hecho nada para decir, es mi derecho. No es una recompensa, no es un pago que recibes. La gracia es lo que Dios da sin mérito alguno de la persona que recibe la gracia. Si en algún momento tú pretendes mostrar que hiciste algo para ganarte eso que estás recibiendo, entonces Pablo dice, ya no es gracia, es deuda. Es deuda. El que obra recibe la deuda de su trabajo, el salario de su trabajo. Pero luego Pablo habla en los siguientes versículos de lo que explica específicamente qué es la justificación. Inciso C, vamos a hablar sobre la paradoja de la justificación por la fe, por la sola fe. Una paradoja es una aparente contradicción, no es una contradicción per se. Es una aparente contradicción. Y en estos versos vamos a ver dónde nos quiere llevar Pablo. Es increíble cómo el apóstol Pablo se deja guiar por el Espíritu Santo, que es Dios. Y Dios, increíblemente, asombrosamente, nos va a mostrar que la justificación por la sola fe es una obra increíble de Dios, asombrosa de Dios. Dice la Escritura en Romanos capítulo 4, verso 5, mas al que no obra, primero hablaba del que obra, ¿verdad? Del que trabaja, del que se esfuerza, el que quiere hacer con sus propios esfuerzos todo lo posible para justificarse delante de Dios. Ahora Pablo habla del que no obra, de aquel que deja de confiar en sus propios esfuerzos, deja de confiar en sí mismo y empieza a mirar al que verdaderamente justifica. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si no cree en aquel que justifica
al impío. Esta palabra impío significa una persona que no tiene piedad en sí, una persona que carece de piedad. Un impío es alguien que está totalmente alejado de la voluntad de Dios. Es una persona que está totalmente alejado de Dios en sí. Es alguien que le da la espalda a Dios, que rechaza a Dios, no solamente de una forma intelectual, ¿no? Como aquellos ateos que están con argumentos de no creo en Dios por esto, sino que lo rechazan y muestran su rechazo en su vida misma. Ese es un impío. Ese es un impío, una persona que carece de piedad en lo que respecta a la voluntad de Dios. Pero es una palabra que no la usamos mucho, ¿verdad? En nuestro contexto tú no vas diciendo impío por aquí, por allá, ¿no? No lo usas, ¿no? En nuestro vocabulario es una palabra rara vez usada, ¿no? Impío. Pero alguien parafraseó esa palabra impío para hacernos entender cuánto peso tiene este versículo y así poder comprender el sentido en su totalidad de la justificación. Por ejemplo, dice esta paráfrasis, ¿no? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al mentiroso, su fe le es contada por justicia. Si el mentiroso cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al ladrón, su fe le es contada por justicia. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al adúltero, al fornicario, al asesino, al idólatra, al adicto, su fe le es contada por justicia. Es increíble, es asombroso lo que es la justificación. Y nosotros y Abraham entramos en esta categoría de impíos. Nosotros, al creer en Jesucristo, hemos sido justificados y nuestra fe ha sido contada por justicia. Es decir, que a nuestra cuenta espiritual, al creer en Cristo, en el Evangelio de Dios, en nuestra cuenta espiritual fue puesta la justicia perfecta del justo que murió en la cruz, que es Cristo. Ahora se dan cuenta cuán delicado es el argumento del apóstol Pablo al usar a Abraham como ejemplo, porque lo estaba poniendo en esta misma categoría junto con todos los impíos. Porque Abraham mismo fue justificado por la fe, así como tú, como yo, y así como cualquiera que cree en Jesucristo como su Salvador, cree en el Evangelio de Jesucristo, arrepentido de sus pecados y ve a Cristo con los ojos de la fe, esa persona le es contada su fe por justicia. Pablo atribuye la justificación únicamente a Dios. Estamos hablando de una transacción unilateral. Unilateral significa que viene solo de un solo lado, del lado de Dios. Nunca nosotros podemos decir que hemos dado algo a Dios para recibir lo que Él nos da. La justificación es unilateral y viene de aquel que justifica, que es Dios. Ahora vamos a entrar al tema de la paradoja de la justificación. Proverbios, capítulo 17, verso 15, dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Éxodo capítulo 23, verso 7 dice: de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo, dice el Señor, no justificaré al impío. Isaías capítulo 5, versículos 22 y 23. ¡Ay!, dice el Señor. ¡Ay! Esa palabra "ay" es un término que denota juicio.
¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante soborno y al justo quitan su derecho! ¡Ay!, dice el Señor, hay juicio para los que justifican al impío. La pregunta es, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo sucede esto? Acabamos de leer 3 versos de la palabra de Dios en donde el apóstol Pablo utiliza la frase justificar al impío, que se menciona en múltiples ocasiones en el Antiguo Testamento, para generar una controversia entre sus lectores. ¿Cuál es la controversia? ¿Cuáles son los puntos delicados que el apóstol Pablo está tomando o está agarrando al usar intencionalmente estos versos del Antiguo Testamento? ¿Cómo puede hacer Dios algo que la Escritura afirma que Él aborrece? ¿Cómo puede hacer Dios algo que leemos en el Antiguo Testamento que Dios aborrece? En este caso, justificar al impío. Al justificar Dios al impío, ¿no va en contra de todo principio esencial de justicia? ¿Cómo puede Dios justificar al impío y seguir siendo justo? Son preguntas bien válidas, ¿no? Son preguntas bien válidas, pero la Escritura nunca se contradice. Como decíamos, esto es una paradoja, son aparentes contradicciones, pero que tienen mucho sentido en lo que respecta al contexto en el que fueron escritas. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento que Dios aborrece a los que justifican al impío, está hablando precisamente de esos jueces terrenales que por recibir soborno o por querer beneficiar a ciertas personas, pasan por alto el pecado, pasan por alto la maldad que hicieron y lo dejan libres. Y si se dan cuenta, es algo que nosotros vemos en nuestro contexto, en todo tiempo, en todo momento. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en donde la injusticia se ve hasta en los lugares donde supuestamente debe haber justicia. ¿Por qué? Porque es un mundo pecador. Pero cuando el apóstol Pablo habla de que Dios justifica al impío, no está hablando de que Dios salta el pecado y deja pasar el pecado por alto. No, alguien tiene que pagar. La justicia de Dios no se niega por su misericordia y gracia. La justicia de Dios demanda que tiene que haber un pago por la maldad, por el pecado. Entonces, cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo habla de que Dios justifica al impío, no estamos hablando de que Él ha saltado la maldad de los impíos, la maldad de los pecadores y los ha dejado así, libres. Claro que no. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que satisfacer la justicia de Dios. Dios nunca dejó de ser justo. Alguien tenía que satisfacer esa justicia y ese fue Cristo. Dios mismo, el Verbo hecho carne, el justo entre los justos, el perfecto, murió en una cruz, pagando lo que nosotros, los pecadores, debíamos pagar. Esa es la justificación. Que nosotros, al creer en Él, al depositar nuestra fe en Él, al posarnos en sus manos por la fe, esa justicia perfecta de Cristo es puesta a nuestro favor. Y ahora nosotros somos vistos como justos delante de Dios. Es gratis para nosotros porque es solamente por la fe. Pero costó un precio y costó la vida de Cristo. Entonces, aquí no estamos hablando de que Dios dejó pasar por alto el pecado. Alguien tenía que pagar. Y Cristo cargó nuestros pecados en esa cruz. Y fue clavado en ella. Y fue muerto en ella. Y toda la ira de Dios cayó sobre Cristo. Y es algo que vamos a estar estudiando más adelante, ¿no? La ira de Dios. ¿Cómo puede ser aplacada la ira de Dios? Cristo cumplió eso en la cruz del Calvario. Así que ni la misericordia, ni la gracia, ni la bondad de Dios anulan su justicia. Su fe
le fue contada por justicia, dice el apóstol Pablo sobre Abraham. 2 Corintios capítulo 5, verso 21 nos habla de que Cristo no conoció pecado. Y al que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado. Aquel que vivió perfectamente, cumplió la ley perfectamente en su vida terrenal, Cristo, fue hecho por nosotros pecado, dice. Eso quiere decir que fue tratado como un pecador, aunque él no conoció pecado. ¿Para qué? Para que nosotros, los pecadores, fuésemos hechos justicia de Dios en él por la fe. Ahora pasamos a nuestro último punto, la santificación de los justificados. Cuando hablamos de santificación, tenemos que tener en cuenta que es algo que va conjuntamente a la justificación. La santificación va junto a la justificación. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La santificación no puede ir separada de la justificación. No puede ir separada. Si ha sido justificado por la fe, el creyente ahora debe ser evidentemente santificado. No puede ser santificado si no ha sido justificado primeramente. Aunque ahorita en los términos parece un trabalenguas, ¿no? Pero no puedes estar siendo santificado si primero no has sido justificado por la fe. Cuando hemos sido justificados, fuimos posicionados como justos delante de Dios. La justificación es una posición. Dios nos ha puesto y nos ve como justos delante de Él. Cuando hablamos, y aquí vamos a llegar a la explicación, ¿qué es santificación? Bueno, cuando hablamos de santificación, nos referimos a la vida práctica del creyente. El comentarista William MacDonald dice al respecto: la gracia nos pone en la posición de justos y luego nos enseña a andar de manera digna de ella. Nuestra posición, dice MacDonald, nuestra posición es absolutamente perfecta porque estamos en Cristo, el perfecto. Nuestra práctica debería ser o debería corresponderse de una manera creciente con nuestra posición. Eso es lo que dice William MacDonald con respecto a la santificación. En ningún momento, y esto es muy importante aclarar, en ningún momento ni Pablo, ni MacDonald, ni ningún cristiano que se basa en las Escrituras, en ningún momento estamos diciendo que el cristiano es impecable, que el cristiano es perfecto, que no comete errores. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que el cristiano está en proceso de perfeccionamiento. El apóstol Pablo le escribe a los Filipenses, capítulo 1, verso 6, estando persuadidos, dice, convencidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, por medio de la justificación por la fe, la perfeccionará, dice, ¿no? La va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. El cristiano, la iglesia, aquel que ha sido justificado por la fe en Jesucristo, ahora está siendo santificado. Y este es un proceso en crecimiento hacia la perfección. Pero no es que seamos perfectos. Nos vamos a equivocar. Pero en ningún momento tenemos que tachar o tratar de anular de que la santificación es algo que Dios quiere para la vida de los cristianos. Es voluntad de Dios la santificación para el cristiano. Cualquiera que quiera negar la doctrina de la santificación en la vida del cristiano, usando la gracia como un escudo defensivo, ¿no? Mal interpretado, pero muchos usan la gracia como un escudo de defensa cuando alguien les habla de santificación. No, tienes que vivir en santidad. La gracia, mi escudo santificativo, ¿no? O mi escudo protector
para cuando me hablan de santificación, uso la gracia como si fuera mi licencia para pecar, como una carta abierta para pecar. En ninguna manera. Pablo quiere hacernos notar que la santificación es voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses 4, versículos 1 al 8, el apóstol Pablo le va a escribir esto a una iglesia cristiana. Estamos en el Nuevo Testamento, por si alguien tal vez no se ha ubicado en qué parte de la Escritura estamos. Estamos en el Nuevo Testamento, en un sector en el que muchos se regodean, se glorían en la gracia. Bueno, pues Pablo va a escribir esto a la iglesia y dice al respecto: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, ¿no? La santificación, una práctica en la vida diaria del cristiano en crecimiento. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, dice Pablo a los tesalonicenses. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Pablo le está escribiendo a una iglesia y está haciendo notar: tiene que haber una diferencia entre uno que es cristiano con aquellos que no lo son. Tiene que haber una diferencia en su vida. Si nosotros o cualquiera que profesa ser cristiano desde hace años, ¿por qué? Porque tomé una decisión, o hice esta oración, o hice aquello que me dijeron que haga. Bueno, pues, si tú que profesas ser cristiano no ves ninguna diferencia con los que no lo son, entonces hay un problema espiritual en tu vida y aún estás bajo condenación. Eso está diciendo Pablo. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Si no estás siendo santificado, es porque Dios no está trabajando en tu vida. Y eso significa que no eres hijo de Dios, porque Dios trabaja en la vida de sus hijos. Dios trabaja en la vida de sus hijos. El Espíritu Santo mora en sus hijos. Así que Dios está trabajando. Es imposible que Dios no obre en la vida de los que han sido justificados. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Otra vez, ¿no? Dios nos ha llamado, ¿a quiénes? A los cristianos, a los justificados, a la iglesia, nos ha llamado a santificación. Así que el que desecha esto, dice Pablo, no desecha a hombre. No desechas al apóstol Pablo cuando tú no quieres escuchar sobre santidad para el cristiano, sobre la doctrina de la santificación. No desechas al apóstol Pablo, no desechas al predicador, dice, sino a Dios. Bueno, y dice el apóstol Pablo, que también nos dio su Espíritu Santo. Más claro que el agua no podría estar, ¿verdad? Más claro no podría estar. Es la voluntad de Dios la santificación para el cristiano. Hemos sido justificados por la fe, ahora debemos ser santificados. Es Dios quien hace la obra, pero nosotros somos los que al escuchar la palabra de Dios actuamos en obediencia por esa obra que Dios va haciendo en nuestra vida con su Espíritu Santo. El cristiano no es perfecto, pero el cristiano ahora tiene el Espíritu Santo para luchar contra el pecado. Por eso es que cuando Pablo habla de la santificación en el capítulo 6, luego habla de la lucha del cristiano en el capítulo 7 a los Romanos. Hay una lucha ahora que se ejecuta entre el creyente y la carne, entre el creyente y el mundo. Hay una lucha, hay una oposición. ¿Por qué? Porque ahora somos nuevas criaturas, como leíamos hace un momento. Y la nueva criatura ahora tiene una nueva naturaleza. El apóstol Pedro dice de ello en su segunda carta, ¿no? Que los cristianos ahora tenemos la naturaleza divina que se nos ha dado, el Espíritu Santo morando en nosotros. El apóstol Juan
en su primer carta, en el capítulo 3, versículos 6 al 9, habla con respecto a que el cristiano no practica el pecado. Dice, todo aquel que permanece en él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Está hablando de aquellos que practican el pecado, que se deleitan en el pecado, que buscan pecar, que son como aquel cerdo que ve el lodo y se revuelca porque eso es lo que es. Está hablando de aquel que es como un perro y ve el vómito y va y lo lame porque eso es lo que es. El cristiano es una oveja del Señor. No es un cerdo ni un perro. Tiene una nueva naturaleza. Una que se opone al pecado y que lucha contra el pecado. Por eso el apóstol Juan sigue diciendo, hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo o justificado como Él es justo, hablando de Cristo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El apóstol Juan no está diciendo, y vuelvo a repetir, no está diciendo que el cristiano es perfecto. No está diciendo que el cristiano es impecable. Pero sí es alguien que ahora tiene todas las herramientas para oponerse al pecado. Y tiene la naturaleza nueva que Dios le ha dado, que se opone al pecado, aunque su carne lo inclina, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, ¿no? La carne nos inclina a hacer lo malo, pero ahora la nueva naturaleza hace esa tensión, ¿verdad? Esa tensión. Primera Juan, capítulo 2, verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El apóstol Juan reconoce, el cristiano puede que en algún momento de debilidad, en algún momento de descuido espiritual, puede que se equivoque, puede que tropiece. Pero no es porque es parte de su naturaleza y no es porque va a permanecer en el pecado, sino porque es algo que a veces puede que suceda. Pero no nos está dando permiso para pecar. Porque por eso empieza diciendo, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis, para que resistan al diablo, como dice Santiago. Continuamos. El apóstol Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Hay muchos que han malinterpretado justamente este verso, ¿no? Estos versos de para que la gracia abunde. ¿De dónde viene esta objeción que el apóstol Pablo está usando acá, ¿no? Viene de lo que dijo antes en Romanos 5:20. Y refiriéndose a la pecaminosidad y a la gracia, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahí está, dicen algunos, ¿no? Ahí está. Mientras el pecado es más grande es la gracia de Dios. Pero en ningún momento, acá, este verso que Pablo está diciendo, es un permiso, una licencia, una carta blanca para que el cristiano persevere, permanezca, insista en el pecado. Practique el pecado. No. Pablo no está dando eso. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y sabiendo que iban a haber personas que iban a distorsionar la palabra y que iban a querer usar esos argumentos para poder distorsionar el tema de la gracia, Pablo refuta ese pensamiento y dice, ¿qué pues diremos? Pecaremos para que la gracia abunde, usando Romanos 5:20, y Pablo dice, en ninguna manera. En ninguna manera. La ley se presenta, y bueno, este es lo que significa Romanos 5:20, ¿no? Para aquellos que tal vez tienen alguna confusión con respecto a lo que Pablo está diciendo acá.
Romanos 5:20, Pablo nos está mostrando de que la ley es como un espejo. Es el espejo que Dios pone delante del pecador para que el pecador, viéndose en ese espejo, se vea reflejado. ¿Y qué es lo que nos refleja el espejo? Bueno, refleja qué es lo que somos. Nos refleja tal cual somos. El espejo de Dios, la ley de Dios, nos refleja la abundancia de nuestro pecado. Nos refleja la repugnancia de nuestro estado espiritual. Eso es lo que nos refleja la ley de Dios. Y como dice Pablo a los Gálatas, esa ley de Dios, cuando nos muestra nuestra lamentable y triste realidad, es la que nos guía a mirar a Cristo, que es la gracia personificada de Dios, que sobreabunda sobre todo lo que nosotros hayamos hecho. Y bueno, vemos con fe a Cristo después de ver nuestra condición espiritual. Y somos justificados al ver a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero en ningún momento Pablo está usando esto como una carta para decir, al cristiano puede pecar ahora todo lo que quiere. No. Pablo dice, en ninguna manera. Y esta palabra, esta frase, en ninguna manera, significa definitivamente no. ¿Tú crees que el cristiano tiene licencia para pecar? No, dice Pablo, absolutamente no. Por supuesto que no, de ningún modo. Y cualquier término negativo que tú tengas en mente para negar esta objeción, eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice en ninguna manera. Pablo en todas sus cartas usa esta frase en ninguna manera 14 veces. En todas sus cartas en el Nuevo Testamento Pablo las usa 14 veces. De esas 14 veces, 10 están en Romanos. En la carta a los Romanos, 10 veces. Pablo se dedica a lo largo de la carta a los Romanos, en toda lo que escribe la carta a los Romanos, a refutar las objeciones que él, inspirado por el Espíritu Santo, ya va viendo que hay personas que iban a distorsionar, ¿no?, en lo que es la doctrina que él iba enseñando. Él se dedica a refutar todas esas objeciones. Por ejemplo, capítulo 3 de Romanos, Pablo habla sobre la fidelidad de Dios cuestionada. Habla sobre la justicia de Dios cuestionada. Habla sobre la validez de la ley cuestionada. En el capítulo 6, que es lo que nosotros estamos viendo acá, Pablo habla sobre el cristiano que persevera en el pecado. Y Pablo dice, en ninguna manera, ¿no? En el capítulo 7, Pablo habla sobre la santidad de la ley cuestionada. En el capítulo 9, Pablo habla sobre la justicia de Dios una vez más. Capítulo 11, Pablo habla sobre la relación de Dios con Israel y sobre la transgresión de Israel para salvación. Y en todas esas objeciones, Pablo usa esta frase, en ninguna manera, en ninguna manera. En ninguna manera Dios deja de ser fiel, en ninguna manera Dios deja de ser justo, en ninguna manera la ley se invalida por la gracia, en ninguna manera Dios deja de ser santo y su ley deja de ser santa, en ninguna manera. Y es en ese contexto de las objeciones de Pablo que él usa diciendo, el cristiano puede pecar entonces para que la gracia abunde, y Pablo dice, en ninguna manera. No, es imposible. El cristiano, no porque haya sido ya justificado delante de Dios, tiene licencia para pecar. No nos olvidemos, Pablo o el apóstol Juan escribió diciendo, esto os escribo para que no pequéis. Y hace rato decíamos que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses diciendo que es voluntad de Dios la santificación de los creyentes, de aquellos que hemos sido justificados por la fe. El cristiano no tiene licencia para pecar. Inciso B. Los justificados hemos muerto al pecado, y esta es la explicación por la cual no podemos pecar. Los justificados hemos muerto al pecado. Es muy importante entender la unión del creyente con Cristo para poder entender nuestra muerte al pecado. El cristiano, el que ha sido justificado, está unido a Cristo.
Romanos capítulo 6, verso 2 dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo muestra al cristiano, por eso dice, los que hemos muerto, la iglesia, ¿no? Todos aquellos que hemos sido justificados por la fe en Jesús, hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos vivir aún en el pecado si hemos muerto al pecado? Los creyentes fuimos crucificados juntamente con Cristo. Estamos unidos a Él por la fe. Eso es lo que sigue diciendo Pablo más abajo en Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando nosotros hemos sido justificados por la sola fe en Jesús y Dios nos ha posicionado delante de Él como justos, eso tiene un propósito, tiene un fin. Y este verso de Romanos 6:6 lo dice al final, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué significa esto? Santificación. No servir más al pecado, eso es santificación. Rechazar el pecado, oponerte al pecado, ya no ser esclavo del pecado, eso es santificación. El apóstol Pablo en sus cartas al hablar a los cristianos se refiere con la frase a los que están en Cristo. El apóstol Pablo en todas sus cartas nunca se refiere a los cristianos como cristianos, él nunca usa ese denominativo. Cuando habla de los creyentes, el apóstol Pablo habla a los que están en Cristo. En Cristo. Alguna vez estábamos explicando sobre la unión que el cristiano tiene con el Señor, usando el ejemplo de que Cristo es como un océano. El océano más puro, más limpio, más sublime que tú puedas imaginar. Ese es Cristo, ese océano. Cuando nosotros hemos creído en Jesús, hemos sido justificados por la fe, nos hemos sumergido en ese océano y ahora estamos en Cristo. Y ahora cuando el Padre nos ve en Cristo, sumergidos en Él, estamos unidos a Él. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Estamos unidos a Él. Cuando Cristo murió en la cruz y nosotros creímos en Él, éramos nosotros muriendo en esa cruz. Muriendo al pecado. Y cuando Cristo resucitó de la muerte, éramos nosotros resucitando a una vida nueva. Y eso es lo que nosotros ahora somos, nuevas criaturas, revividos. Cristo fue el sustituto de los que creemos en Él. De manera que Jesús, muriendo en la cruz, representaba a los suyos en su muerte. Y en su resurrección nos muestra la vida nueva que ahora tenemos todos los que estamos unidos a Él por la fe. Romanos capítulo 6 versos 11 al 13 dice, así también vosotros, cristianos, la iglesia, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro, en Cristo, ¿se dan cuenta? En Cristo, sumergidos en Él. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, es decir, todo lo que es tu cuerpo, entrégaselo a Dios como instrumento de justicia. Ya no servimos al pecado, ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos siervos de Dios y es a Él a quien debemos obedecer y servir. 2 Corintios capítulo 5, verso 17, el apóstol Pablo nos dice que somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo, unido a Cristo, justificado por Él, sumergido en Él, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay una oposición de parte de nosotros hacia el pecado. Tiene que haber una oposición. Debe haber una oposición.
Y con esto terminamos. Si la doctrina de la santificación no fuera importante para la iglesia, para los creyentes, para lo que hemos sido justificados por creer en Jesús, entonces no veríamos a los apóstoles de nuestro Señor en todo el Nuevo Testamento instruyendo, exhortando a los creyentes a ser santos. No lo veríamos, pero lo vemos una y otra vez. Primera Pedro 1:16 dice, en tono de mandato, sed santos como yo soy santo. Efesios capítulo 5, verso 3, fornicación no se nombre entre vosotros. Romanos 12:1, presentaos. ¿Se dan cuenta el tono? Mandato, es un mandamiento para la iglesia. Presentaos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Colosenses 3:5, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dice, haced huir, es una orden de Dios. Y por último, y este es entre muchos, ¿no? Hebreos 12:14, seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no fuera la doctrina de la santificación importante para la iglesia, no lo veríamos repetido una y otra vez como un mandato para la iglesia de ser santos, de presentarnos como sacrificio vivo y santo ante nuestro Señor, de huir de la fornicación, hacer morir lo terrenal y seguir la santidad. La pregunta para la iglesia el día de hoy, para los creyentes el día de hoy, o para cualquiera que profesa ser cristiano desde hace mucho tiempo, es, ¿estás siendo santificado? Después de escuchar el mensaje de Dios en esta mañana y analizo mi vida, ¿estoy siendo santificado? No nos olvidemos, la santificación es la evidencia de la justificación por la fe. Si he sido justificado, tengo que estar siendo santificado. Y si no estoy siendo santificado es porque entonces no he sido justificado. Pero aún no es tarde. Los brazos de Cristo siguen abiertos, los brazos del Señor siguen abiertos para aquel que se ha dado cuenta que aún está en sus delitos y pecados. La gracia de Dios está a disposición de todo pecador que pone los ojos de la fe en Él, que deposita su confianza en Él, que deja de confiar en sí mismo para salvación. No nos olvidemos, aquí en ningún momento estamos diciendo que tienes que esforzarte, que tienes que ser santo para ser salvo. No, la salvación es solamente por gracia, es solamente por fe. La justificación es solamente por lo que Cristo hizo en la cruz, no por lo que nosotros podemos hacer. Si alguien se ha dado cuenta que está en pecado, incluso siendo alguien moralista, alguien que pretende hacer la voluntad de Dios, entre comillas, ¿no? Cumpliendo la ley, pero tu objetivo es ser salvo por medio de esa obediencia, entonces estás mal. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 10, vemos a Cornelio, un hombre justo, un hombre ante la sociedad que hacía oraciones, hacía limosnas, era el ciudadano modelo. Pero nuestro Señor le mandó a Pedro para predicarle de aquello que realmente salva, y era Jesucristo. Cornelio, un hombre intachable en la sociedad, necesitaba a Cristo para ser salvo. Abraham, un hombre modelo para los israelitas, entra también en ese molde de impíos como tú y como yo, que solamente fue justificado y que solamente podemos ser justificados por la sola fe en el Evangelio de Jesucristo. Que la palabra de Dios haya tocado las fibras de nuestro orgullo y haya traspasado como espada de doble filo para que podamos analizar nuestra vida espiritual como creyentes o tal vez nuestra situación espiritual como alguien que se ha dado cuenta que está bajo condenación. Gracias a Dios
Porque en Cristo, el justo que pagó en esa cruz nuestra deuda, ahora podemos decir que somos hijos de Dios. Por la fe, tenemos esperanza. Por la fe. Somos vistos como justos delante de Dios. Por la fe. No hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Dios lo hizo todo. Así que nadie puede tirar por los pisos la gracia de Dios, ni el amor de Dios, ni la misericordia de Dios, ni tampoco podemos tirar por el piso su justicia, porque Cristo sufrió por la justicia. Y como veremos más adelante, Cristo mismo sufrió la ira de Dios para que nosotros podamos decir que ahora somos hijos de Dios.